Y vamos a leer en el libro de Juan 3:3. Ahorita leímos 2 Corintios 5:17, donde nos dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y vamos a leer ahora en Juan 3:3. Y les invito a que estemos de pie para reverenciar esta palabra del Señor. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un texto clave que usted se lo debe aprender. Juan 3:3. Pueden sentarse. Mis amados, debemos nacer de nuevo. Y usted tal vez me dirá: ¿y cómo podré nacer de nuevo? Pastor, eso es imposible. Usted tal vez dirá: pastor, ¿y cómo yo me meto otra vez en la barriga de mi mamá para nacer otra vez? Es imposible. Dígame, ¿cómo lo hago? Respondió Jesús y dijo a un personaje que se le acercó. Este hombre parece que tenía temor de que lo vieran, tal vez por cuidar su vida, o tal vez por vergüenza. Este hombre fue a Jesús de noche, escondido, pero no soportó la necesidad de ver y hablar con Jesús. No pudo hacerlo de día por temor a algunas cosas, pero lo hizo de noche. Alabado sea Dios. Yo quiero que usted y yo entendamos que aunque usted haya venido a Cristo el primer día que vino a Cristo, y aunque hubiera sido de día, y aunque estuviera el sol resplandeciente, diferente a lo literal de esta ocasión, que este hombre fue de noche, déjeme decirle que usted y yo vinimos de noche al Señor. Porque la noche representa las tinieblas. La noche representa el pecado. En este caso lo estamos simbolizando. No vaya usted a decir que las noches son del diablo, no. Pero la noche en la Biblia espiritualmente significa pecado, infierno, demonio, Satanás. Y nosotros cuando vinimos a Cristo estábamos en pecado. Vinimos con la noche encima. Vinimos de noche al Señor. Este hombre vino de noche por temor a que lo mataran, o por vergüenza de que lo señalaran. Pero mira a Nicodemo yendo donde Jesús. Él tenía ese temor. Pero si Jesús dijo que sí se podía nacer de nuevo, porque Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este hombre se preguntó lo mismo: Señor, ¿pero y cómo? Siendo viejo ya, ¿cómo entro a la barriga de mi madre y nazco otra vez? Jesús tuvo que explicarle. Un sabio, un hombre entendido para las cosas terrenales, un hombre que se las sabía todas y no sabía qué era nacer de nuevo. Para que usted vea que las cosas espirituales, si Dios no nos la da, nosotros no nos la podemos entender. No la podemos entender, hermano. Este hombre era sabio y no sabía lo que era nacer de nuevo. Pero si Cristo lo dijo, recuerden que Cristo no nos pone carga que nosotros no podamos llevar. Entonces se puede nacer de nuevo. Si Él nos puso esa responsabilidad, es porque se puede nacer de nuevo. Alabado sea el Señor para siempre. Al decir Cristo: de cierto te digo, déjeme decirle que Cristo con esta respuesta
aparte de que decir 2 veces de cierto te digo, da a entender, era una costumbre en aquellos tiempos que cuando se mencionaba una palabra 2 veces sobre algo, era porque eso era cierto, pero ciertísimo. Eso era real, no tenía otra interpretación, no tenía otra escapatoria, era así. Por eso se decía muchas veces en la Biblia, de cierto te digo, porque lo que iba a decir era sumamente importante y real. Y aquí Cristo dice 2 veces, de cierto te digo. Pero aparte de ser tan real, también este de cierto te digo, es una respuesta tajante a algo que Cristo vio en Nicodemo. Nicodemo lo primero que le dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Oiga, lo está reconociendo, lo está halagando. Nicodemo lo que está haciendo es dándole un reconocimiento halagador a Cristo. Pero a Cristo no le importaba eso, hermano. Recuerden en otra ocasión que vino un muchacho y le dijo: maestro bueno. Y Cristo de una vez se paró y le dijo: dime, ¿a quién has llamado bueno? A ti, Señor. No, bueno, dijo Cristo, solamente Dios el Padre que está en los cielos. A Cristo no le importaban los halagos. Y este vino diciéndole maestro. Oiga, decirle maestro a una gente en aquellos tiempos era una cosa grande. Y aparte de decirle maestro, también le dice: sabemos que tú has venido de Dios. Le estás diciendo: reconozco que tú eres del cielo, reconozco que tú eres hijo de Dios. Pero Cristo no le paró a eso, y lo primero que le responde: oye, Nicodemo, de cierto te digo, que si tú no naces de nuevo no podrás entrar al reino de Dios. Gloria a Dios. Nosotros hoy en día tampoco debemos conformarnos con los halagos que nos haga otra gente. Nosotros debemos conformarnos con lo que diga Dios de nosotros. Pero tampoco no le para lo negativo que diga una gente de ti. Sea bueno o malo, no te eleve, pero tampoco te derrumbe. Lo importante es lo que diga Dios de ti. A Cristo le importaba lo que decía el Padre. Y por eso Nicodemo, al halagarlo, Cristo inmediatamente le arremete y le dice lo que hay que decirle. De cierto te digo, Nicodemo, que si tú no naces de nuevo, te perdiste. Alabado sea Dios. Dirigió su supuesta respuesta a una súplica que Nicodemo tenía por dentro callada. Nicodemo no fue a halagar a Cristo. Nicodemo no fue especialmente a decirle: eres maestro y eres de Dios. Cristo reconoció que adentro de Nicodemo había una pregunta, había una incertidumbre de salvación. Y por eso él de una vez le responde con la intriga que él traía adentro, no con el halago que quiso manifestar. Alabado sea Dios. Era una urgencia que Nicodemo tenía. Y Cristo le respondió a esa urgencia. Inmediatamente allí comienza la conversación. Y Cristo dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo. Al decir de nuevo, aquí Cristo le dice que nazca de lo alto. No le está diciendo que nazca otra vez de la barriga de la mamá. Nace de nuevo es nacer de Dios, es nacer por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre. Es nacer de arriba. Y nosotros, hermanos, al tener a Cristo, hemos recibido ese compromiso. No fue a Nicodemo nada más. Eso se repercute a los oídos de cada uno de nosotros. Y Cristo nos dice: de cierto te digo que si tú no naces otra vez, si tú no cambias de vida, si tú no cambias de actitud, si tú no retrocedes de esa vida que llevas, te digo hoy que no entrarás al reino de los cielos. Eso se repercute en los oídos de cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Esta palabra puede usarse correctamente en ambos sentidos. Que el significado que quiso Jesús darle sea ese. Tal vez no sea seguro, pero es claro que Nicodemo la entendió a su manera.
Oye, Nicodemo lo entendió a su gusto, a su manera. Nacer de nuevo. Él creía que era nacer otra vez del vientre de su madre. Pero quizás Jesús quiso decir de lo alto, no lo que interpretó Nicodemo. Hermano, la palabra de Dios dice la Biblia que es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Pero óigame bien, la palabra de Dios hay que interpretarla conforme al Espíritu, no conforme a nosotros mismos. Porque esta palabra que salió de la boca de Jesús, Nicodemo la interpretó como él quiso. Y no, Cristo le quiso decir nacer de lo alto, nacer de arriba, nacer de Dios, nacer por el Espíritu. Podemos entenderlo de otra forma, más fácil. Así como usted tuvo que ser parido por su mamá, también hoy en día el que está en Cristo tiene que ser parido nuevamente por el Espíritu de Dios. Ya ahora no es tu mamá, es el Espíritu de Dios que tiene que tirarte, expulsarte, una nueva criatura. Porque el que nace del Espíritu no puede ser como el que nace de la barriga de su mamá. Lo he dicho aquí muchas veces. Dios nos hizo, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero al Adán y Eva pecar, a todos nosotros ellos nos parieron a imagen y semejanza de Adán y Eva, no de Dios. Ahí cambió el asunto. Y la semejanza de Adán y Eva es pecar, es concupiscencia, es caer, es pecaminosidad. Pero Cristo vino a restaurar eso. Y ahora, desde que estamos en Cristo, entonces el Espíritu nos da luz nuevamente y ya somos nuevamente conforme a la imagen y semejanza de Dios. Denle un aplauso al Señor. Tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Gracias, Señor. Al nacimiento al que Jesús se refería es un segundo nacimiento, hermano, pero no es una repetición del primero. Lo que estoy diciendo ahora mismo es que si usted nace de papá y mamá sin Cristo, usted lo que va a practicar es la concupiscencia, el deseo de pecar, la inclinación a pecar. Y este segundo nacimiento por el Espíritu, que es en Cristo Jesús, es un segundo nacimiento, pero no es la repetición del primero. Ya no podemos pecar, hermanos. Ya tenemos que hacer un esfuerzo de santificarnos, de ser santos para Dios. Alabado sea el Señor. Tenemos que ser como lo implica el nuevo nacimiento que nosotros hoy tenemos. De acuerdo con la teología judía, el haber nacido como hijo de Abraham era casi, oiga bien, era casi una garantía de que los pecados iban a ser quitados, ¿viste? De que iba a haber una admisión, de que usted iba a ser permitido en el reino de los cielos. Esa era la idea que tenían, que nacer de la familia de Abraham era una seguridad de que usted iba a entrar al reino de los cielos. Por eso muchos lo decían en la Biblia: yo soy mi padre Abraham. Ese era el orgullo de ser hijo de Abraham. Pero a fin de ser salvo, amén, los que no eran judíos, oiga bien, a fin de ser salvo, los que no eran judíos, que Dios siempre ha sido tan organizado y tan bonito y misericordioso, el que no era judío podía hacerse judío. Y entonces todo aquel que quería ser hijo de Abraham y ser también permitido en el reino de los cielos, tenía que hacer como un voto, un juramento de ser reconocido judío, y así era hijo de Abraham. Eso es igual que el que viaja a los Estados Unidos. Hay diferentes visas o hay diferentes renglones. Cuando usted ya pertenece a los Estados Unidos, usted tiene que jurar por esa bandera, usted tiene que levantar la mano y jurar y prometer y cosas. Ya usted no es dominicano, ya usted es norteamericano. Eso es así. Entonces así eran los extranjeros que querían ser judíos. Tenían que jurar por ese patrimonio. Y eran adoptados como hijos de Abraham. A Nicodemo no le había sorprendido
oír que Jesús afirmara que los que no eran judíos debían nacer de nuevo, a fin de ver el reino de Dios. Pero la idea de que él, un respetable judío, estuviera fuera del círculo de salvación, era un pensamiento nuevo para la gente. Nicodemo era judío, y no era extraño que él oyera que un extranjero estuviera fuera de la salvación. Pero un judío, él los halló extraño, hermano. Fuera de la salvación, él los halló extraño. Alabado sea Dios. A él no le sorprendía que eso sucediera con un extranjero, pero con él hallaba eso medio raro. Eso era medio inquietante para él. 2 años más tarde, en Juan 8:39, Jesús explícitamente declaró: pertenecer al linaje de Abraham significa tener una semejanza moral, no una relación física. Comparar esto con la enseñanza de Pablo sobre el mismo tema, Romanos 2:28-29 y otros textos más, la conversión y el nacimiento son semejantes en que ambos señalan el comienzo de una nueva vida. ¿Entendió? El nacimiento de la barriga de mamá es una nueva vida, el inicio de una nueva vida. El nacimiento por el Espíritu Santo también significa lo mismo, el nacimiento de una nueva vida. Ya no podemos ser lo que éramos antes. Ya no podemos ser. Y cuando Cristo dijo: no podrás ver el reino de Dios, es decir, no podría entrar al reino de Dios, según Juan 3:5. El reino de Dios aquí se refiere en primer lugar a su reino espiritual, el reino de la gracia divina. Quiero explicarle esto. La Biblia habla de 2 reinos, que es el mismo, pero en diferentes lugares. Habla del reino de los cielos y habla del reino de Dios. Cuando habla del reino de los cielos, está hablando de el reino de los cielos implantado aquí. El reino de los cielos implantado aquí. Por eso la Biblia dice en varias ocasiones: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de Dios, pero aquí. ¿Cuál es el reino de Dios aquí? La iglesia. Ser cristiano, ser evangélico. Pero el reino de Dios es el reino en gloria allá. Cuando leen la Biblia, especifíquense bien eso. Alabado sea el Señor. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Según 1 Pedro 1:23. Siendo renacido, mejor dicho, habiendo nacido de nuevo. Una probable referencia a la conversión mediante el poder de la palabra de Dios. Cuando habla de simiente, puede ser una referencia a la parábola del sembrador, donde la semilla representa la palabra de Dios, que es sembrada en el corazón de todos los hombres. Pero también podría estarse refiriendo al nacimiento natural. Cuando habla de corruptible, está hablando de sometido a corrupción. 1 Pedro 1:4. Palabra de Dios, al decir 1 de Pedro, es decir, la palabra que procede de Dios, la palabra del reino, según Mateo 3:19. Las escrituras son la palabra de Dios para el hombre. Sí, la Biblia, las escrituras son la palabra de Dios para el hombre, según Timoteo 3:16. Cualquiera que siga fielmente sus principios de la Biblia, de la palabra, experimentará un nuevo nacimiento de esperanza, de fortaleza y carácter. Si el hombre rechaza la palabra de Dios, no puede esperar una transformación moral, ni tampoco regeneración espiritual. Mis amados, si no tiene Biblia, compre una. Y si tiene Biblia, léala. Porque debemos leer la Biblia, hermano, para nosotros poder dirigirnos por ella, aceptarla, abrazarla, meterla en el corazón. Porque si rechazamos la Biblia, hermano, no podemos ser transformados. No podemos. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que viviremos para siempre y permaneceremos para siempre. El sujeto podría ser la palabra de Dios.
o ambos casos. Señor viviente y permanente, quizá armonizaría mejor con el contexto. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oye, ese verso está tajante y mucha gente lo ha querido arreglar. Está bien que el arreglo que le dan cabe, porque dice ahí, y no puede pecar. La palabra y no puede pecar no es porque usted no pueda pecar. Usted peca cuando quiera. Pero la palabra aquí, y no puede pecar, es como un mandato. Mire, hermano, usted no puede pecar. No porque usted no pueda, es que no puede, no debe pecar. Esa es la palabra clave. El apóstol aquí nos usa otra vez esta frase abarcante en Juan 3:16, 3:4, Juan 3:6. Lo que dice se aplica a todos los que son nacidos de Dios. Nacidos de Dios, no hay duda de que aquí, a diferencia de Juan 2:29, el autor está hablando de ser nacido del Padre. Juan es el único autor del Nuevo Testamento que habla de que somos engendrados o nacidos de Dios. Al decir que no practique el pecado, hermano, es que no puede continuar pecando. No puede ya tener ese hábito de pecar. Porque usted peca cuando quiera, pero no debe, hermano. Y cuando a usted le llegue la tentación, cuando a usted le llegue la oferta de pecar, de hablar una mentira, de hacer algo, oiga, dígase que no. No lo haga. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Aquí yo le voy a dejar una gran realidad. El mensaje era más largo, pero aquí yo les dejo una gran realidad. Y lo he dicho aquí muchas veces. El que nace una sola vez, es decir, del vientre de su madre, y no nace del Espíritu Santo de Dios, morirá 2 veces. Es decir, morirá físicamente y morirá eternamente en un lugar de tormento eterno. El que nace una sola vez, que nada más nazca de la barriga de su mamá y no del Espíritu Santo, muere 2 veces. Muere físicamente y muere eternamente en un lugar de tormento. Pero el que nace 2 veces, es decir, que nazca de la barriga de su mamá y que también nazca en el Espíritu, morirá una sola vez. Porque morirá físicamente, ya que eso está establecido. Pero no morirá eternamente, porque la condenación no podrá cumplirse en él. No morirá eternamente, sino que vivirá eternamente para siempre. Dios me la bendiga en esta mañana. Amén. Alabado sea Dios. Dios nos guarde a todos, hermanos. Y recuerden, tenemos que nacer de nuevo.